Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 12 al 14. Así dice la bendita palabra del Señor. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Hay una historia antigua que cuenta de alguien que de repente empezaba a gritar de puerta en puerta: ¡huid! ¡Todo se ha descubierto! ¡Huid! ¡Todo se ha descubierto! Y, oh sorpresa, ver a quienes uno menos se imaginaría salir corriendo despavoridos de los perseguidores en su mente. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león, dice la palabra del Señor en Proverbios 28:1. Hermanos, la conciencia puede ser tanto el implacable fiscal que nos acusa, nos atormenta, quitándonos la tranquilidad, como también el sólido abogado bajo cuyo testimonio tenemos paz con nosotros mismos. Ahora, es claro que la conciencia, esa facultad que Dios puso en el hombre para que se juzgue a sí mismo moralmente, también ha sido afectada por el pecado y no siempre cumple correctamente su papel. La percepción de la norma de cómo debemos vivir y la función de la conciencia juzgando nuestros actos e intenciones ha sido también, como el resto de nuestro ser, afectados por el pecado. Pero en el hombre redimido, al que le ha sido dado el Espíritu Santo de Dios, y en quien la palabra de Dios ha sido elevada como la norma de conducta más alta en su conciencia por la que se debe juzgar, la conciencia también está siendo restaurada, como es restaurado en nuestro ser el resto de aspectos de lo que significa haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios. En la caída, la relación con el prójimo, la relación con Dios, la relación con nuestro entorno, con la naturaleza fue resquebrajada, pero en Cristo, día a día y en el crecer en santidad, se van restaurando nuestras relaciones. De igual manera, la conciencia en el hombre y la mujer redimidos también empieza a ser restaurada y fortalecida por el obrar del Espíritu Santo y la luz que trae sobre la bendita palabra del Señor, que se convierte en la norma excelsa, más alta, por la cual nosotros juzgamos nuestras intenciones y nuestras motivaciones. De allí, amados hermanos, el énfasis que hacen las Escrituras sobre la importancia entonces de mantener una buena conciencia, una conciencia limpia. ¿Cómo? Por medio de una vida de santidad, por medio de un obrar en rectitud, por medio de tener una vida íntegra. La palabra del Señor, ahora capacitados con una conciencia que está siendo restaurada cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, nos impulsa entonces a que nosotros tengamos, obremos, vivamos, pensamos bajo la tranquilidad de una limpia conciencia. Que la conciencia no nos acuse,
Es probable, amados hermanos, que en el día a día como creyentes una tormenta de mentiras, falsas acusaciones y difamaciones se desaten a nuestro alrededor contra nosotros. Que nosotros seamos malinterpretados o inmisericordiamente o injustamente juzgados, pero la conciencia limpia, a pesar de todo el dolor que generan estas situaciones injustas, siempre será un factor de tranquilidad para nuestras almas. La inconmovible paz de una limpia conciencia es un tesoro precioso con el que el Señor nos ha capacitado para que nosotros podamos vivir. Es desde esa paz consigo mismo, desde la tranquilidad que da una conciencia limpia, que el apóstol Pablo introduce este breve pasaje desde el versículo 12 hasta el versículo 14, que sirve como en una especie de puente entre la salutación que ha dirigido a los atribulados corintios. Ustedes ya conocen las condiciones, los consejos que él les ha dado de cómo afrontar la adversidad, e introduce este puente a lo que sigue a continuación. Lo que sigue a continuación, y que nosotros vamos a ver el resto de la carta, es una defensa que el apóstol Pablo va a presentar a su integridad personal. Una defensa de sus motivaciones, de la sinceridad de sus intenciones como hombre de Dios. Este corto pasaje, desde el 12 hasta el 14, va a tener un carácter apologético. O sea, es una defensa que se plantea de forma breve y general. No va a entrar en detalles, como también he estado luchando con la tentación de entrar en el detalle de qué es exactamente lo que el apóstol Pablo se está defendiendo, pero sería empezar a predicar sobre lo que él va a desarrollar más adelante. Pero aquí tiene un propósito: dar una defensa de manera más amplia, de manera general, con un principio, el de la limpia conciencia. Va a presentar entonces una defensa de esta manera más general contra todos sus detractores, contra todos aquellos que han levantado calumnia, falsas acusaciones, mentiras en contra de él. Y básicamente aquí va a tocar dos temas, dos aspectos que están relacionados entre sí, pero que él va a tratar más adelante, a continuación, de forma más extensa, aunque aquí de manera general se va a referir a ellos. El primero de ellos, hermanos, es el siguiente. Él va a hablar sobre la conducta que tuvo cuando estuvo en medio de los corintios, y va a hablar de esa conducta como el testimonio que ellos mismos tienen de su integridad, de quién es él realmente. Ellos lo han visto. Alrededor de 2 años más o menos estuvo el apóstol Pablo viviendo en medio de ellos. Y el segundo aspecto que está relacionado es que él va a mencionar que lo que él ha escrito, que las cartas que él le ha dirigido, es tan transparente y sincero como el testimonio al que se refiere en el primer aspecto, como el testimonio que ellos tienen de su comportamiento. Así que es lo que vamos a ver hoy en estos 2 versículos. Vamos a ver entonces una porción breve en donde Pablo presenta defensa a manera de puente, presentando de manera amplia, general, desde la defensa y la sólida paz que da una limpia conciencia, una defensa contra sus detractores. Y por cierto, no se trata simplemente de defenderse él como persona, sino lo que Pablo es y significaba y significa para la fe cristiana. Un apóstol, un instrumento de Dios, por el cual Dios trae la revelación precisa que su pueblo necesita acerca de la persona del Señor Jesucristo.
un autor inspirado de las Escrituras, autoritativo para nosotros. La palabra del Señor es clara cuando dice que la iglesia está fundamentada sobre la doctrina de los apóstoles. Son los instrumentos entonces que el Señor Jesucristo determinó usar por su sola gracia y para su sola gloria, para lo que nosotros hoy creemos y a lo que nos aferramos, y por medio de lo cual nosotros conocemos a nuestro santo Dios y a nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Así que una defensa aquí no se trata simplemente de egos. La defensa del apóstol Pablo frente a sus detractores tiene un peso muy grande, porque finalmente sus detractores tratan de atacarlo a él para minar su autoridad y finalmente minar también la autoridad de las enseñanzas de las santas Escrituras. Así que esta defensa es muy importante desde el principio de la integridad, de la limpia conciencia que el apóstol Pablo va a presentar. Versículo 12 inicia diciendo el apóstol Pablo, o continúa diciendo allí en el versículo 12: porque nuestra gloria es esta. Ahora, gloriarse en uno mismo, enorgullecerse, es algo que la palabra del Señor no promueve en los creyentes. La arrogancia humana es pecado. Solo Dios es el único digno de toda gloria. Uno de los lemas de la Reforma es Soli Deo Gloria. Solo a Dios la gloria. Solo Dios merece gloria. La jactancia en los méritos y los logros propios no solamente son desagradables al único que la merece, y que por lo tanto el que lo hace se lo roba a Dios, sino que también lleva a la altivez, y de allí hay tan solo un paso al quebrantamiento, a la humillación. Sin embargo, en la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo sorprendentemente hace uso de esa expresión, tanto en un sustantivo como en un verbo, tantas veces como más de la mitad de la que se utiliza en el resto de todas las Escrituras. 29 veces de las 50 que aparecen en la Escritura, el apóstol Pablo en esta sola carta menciona entonces esta expresión de gloriarse. ¿Por qué lo hace? Lo hace con un propósito, y es un propósito santo y que espero que sea de edificación para nosotros en esta mañana. Pablo entonces utiliza el gloriarse para mostrar la confianza legítima que los creyentes debemos tener de lo que Dios está haciendo en nosotros, de lo que Dios ha hecho en nosotros y de lo que Dios está haciendo a través de nuestras propias vidas. También el apóstol Pablo lo utiliza para, en el caso de los corintios, afirmar en medio de la aflicción, en medio del dolor que produce haber sido disciplinados en medio de sus torpezas y arrogancia, también lo usa para afirmar lo que Dios ha hecho también en los corintios. Por eso, este texto utiliza el gloriarse al principio y al fin de esta porción como una especie de paréntesis que nos habla de gloriarnos. Vamos al versículo 14 y mira que dice: como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. Pareciera como contradictorio entonces que el apóstol Pablo en una defensa empiece a usar una palabra que significa enorgullecerse. Pero no, amados hermanos, se ha visto impulsado a usarlos con este propósito santo. Número uno, él está siendo acusado, pero no es él como hombre de Dios en el fin el que está siendo socavado, es Dios mismo y su bendita palabra.
Es por esto que cuando el apóstol Pablo habla de gloriarse en lo que él ha hecho, en sus motivaciones, en su ministerio, finalmente, y como lo vamos a ver, está gloriándose es en lo que Dios ha hecho en él. Pero también para levantar a los corintios afligidos, les ha mostrado que aún en sus debilidades y torpezas, Dios también se ha glorificado en ellos. Pablo es la gloria de los corintios y los corintios es el orgullo de Pablo. Y todo esto por el obrar de Dios. Él es el que merece la gloria. Así que todo esto tiene un propósito unificador con los corintios. Él quiere que ellos sepan que Él los sigue considerando como algo de lo que se siente orgulloso. ¿En serio? Después de toda Primera de Corintios, después de toda esta carta dura de la que tenemos referencia de los corintios, sí, hermanos, porque los corintios, aún en sus imperfecciones y en su inmadurez, es el fruto de la labor que Dios le encomendó. Y Él confía en que los corintios, al ser redarguidos por el Espíritu Santo de Dios por medio de Él, van a continuar el curso natural que todo creyente debe tener, ir creciendo en madurez y en santidad. Y ellos también deberían sentir lo mismo del apóstol Pablo. ¿En serio? De quien han criticado, a quien han señalado, a quien han menospreciado, de quien han escuchado toda esta serie de murmullos contra él, murmuraciones contra él, sí. Porque Dios, como a toda congregación y como a todo creyente, nos ha concedido regalos para nuestra bendición. Y el apóstol Pablo es un regalo para los corintios. Es un regalo tan preciado, hermanos, que se está gastando su vida en tratar de hacerles entender las razones que vienen de Dios. Porque se ha inmiscuido en sus vidas de tal manera que no importa que en un momento sea menospreciado en medio de sus torpezas, Él les quiere ver santos, purificados. Él es celoso de aquel con quien los ha desposado. Él ama a la iglesia, no importa que sea menospreciado, Él les ama. Y podríamos hacer un paralelo cercano a nuestra experiencia, como una madre que ve la torpeza de su hijo pero no se rinde. Así que cuando el apóstol Pablo habla de gloriarse, y esto que pareciera tan contradictorio a lo que la palabra del Señor no promueve en nosotros, un orgullo, lo hace finalmente para darle toda la gloria y toda la honra a aquel que lo merece, a nuestro Dios. En otras palabras, es un enorgullecerse. Ojo con esto, un enorgullecerse por lo que Dios hace en los suyos y por medio de los suyos. Toda la gloria es para Dios. Sin perder el texto de estudio, vamos a un texto muy conocido, pero nos es necesario ir hasta allá. Jeremías, capítulo 9, versículo 23 al 24. Y este es un texto que personalmente tengo muy presente, porque fue el texto que en uno de los logros maravillosos que tenemos como congregación, mi hermano el pastor Pablo Andrés presentó en su primer grado que tuvo en sus estudios teológicos, en su licenciatura, una licenciatura destacada, summa cum laude. Y aunque tenía todo ese reconocimiento, este texto fue puesto por él aquí para mostrar quién es finalmente el que merecía toda la gloria y toda la honra, y cuál era la razón finalmente de la celebración que todos tuvimos en ese tiempo. Jeremías 9, 23 al 24 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así que
Aunque claramente la Escritura no promueve el orgullo personal, amados hermanos, para los creyentes, el gloriarse en el Señor, el gloriarse en lo que Dios hace con nosotros y a través de nosotros y en otros, tiene un propósito que, como lo vamos a ver, es fundamental, y es tratar de minar una falsa humildad que también le roba la gloria a Dios. Y espero que esta congregación tenga la madurez para también entender este tema. Confiamos en Dios de que así sea. Ahora, la sabiduría de Dios derramándose en Pablo es maravillosa, porque a partir de aquí el apóstol Pablo va a empezar a lo largo de la carta una defensa de su integridad, una defensa de sus intenciones, de sus motivaciones y de su ministerio. Y para hacer esto necesariamente va a tener que referirse ¿a quién? A sí mismo. Va a tener que exponer sus logros, va a tener que exponer sus decisiones, va a tener que exponer sus sacrificios, va a tener que exponer su autoridad. Y esto, por supuesto, podría sonar como jactancioso. Pero cuando la fuente, el autor de todo esto es Dios mismo, Pablo hace entender que en todo esto que le es necesario presentar para su defensa, la gloria, el único que la merece es nuestro amado Dios. Un ejemplo de esto, y que vamos a encontrar a lo largo de esta carta, fue el que también vimos cuando se expuso Primera de Corintios. Vamos hasta allí, Primera de Corintios, el capítulo 15, el versículo 10 y 11. Primera de Corintios 15, 10 al 11. Y es imposible que nosotros dejemos de ver esa sabiduría pastoral que a Dios le plació darle a Pablo. Aquí él va a tener que exponer sus logros en su ministerio, su integridad, su autoridad, incluso sus sacrificios. Pero cuando él muestra que la fuente de todo esto y quien merece la gloria es Dios, se cubre a sí mismo, pero también eleva al Señor toda la honra que Él merece por lo hecho. En 1 Corintios 15, 10 al 11 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Pero mira lo que dice: antes he trabajado más que todos ellos, aún refiriéndose al mismo de sus consiervos apóstoles. Pero mira inmediatamente cómo vuelve a la seguridad de saber cuál es la raíz y la fuente de todo lo que él hace. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Así que no se trata de la jactancia humana arrogante, hermanos, pero tampoco hay una falsa humildad en Pablo. En su defensa entonces tendrá que hablar de sí mismo, pero cuando hable de todo lo que en su ministerio y el testimonio que ellos tienen, lo que él ha vivido, lo presente, dará toda la gloria a Dios, se la atribuirá a Dios. Y esto es lo que precisamente vemos en lo que continúa en nuestro texto de estudio. Inicia entonces diciendo, versículo 12: porque nuestra gloria es esta. E inmediatamente pasa a decir: el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, ¿de quién? De Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. La conciencia limpia de Pablo le era una fuente de paz, de consuelo y de gozo a la hora de probar su integridad.
Otros podían estar poniendo en duda su moral. Más adelante vamos a ver cómo incluso, y esto es terrible, cómo incluso sus detractores señalaban el sufrimiento personal que el apóstol Pablo tenía como una supuesta manifestación del castigo divino por un pecado. Algo muy bajo que muestra la maldad de sus opositores y algo que posiblemente muchos de nosotros hemos tenido que vivir. Cuando pasando las dificultades en medio de este peregrinaje, algunos en su torpeza y en su maldad señalan que la fuente de las circunstancias difíciles que vivamos probablemente sea la manifestación del desagrado o de un castigo de Dios. ¿Quién de nosotros no ha tenido que escuchar en medio de este cristianismo ignorante, contemporáneo: ¿no será que tienes un pecado oculto? Inmediatamente poniendo en duda sobre la integridad, hermanos. Y aunque en ocasiones por nuestras torpezas vivimos las consecuencias de nuestros pecados, muchas veces nosotros vivimos el dolor y las circunstancias difíciles que son propios de una vida cristiana y que son propios de trasegar en un mundo caído. Pero hay esto maravilloso: la conciencia de Pablo no le acusaba. Y esto, hermanos, es esencial, porque quienes primero nos debemos evaluar somos nosotros mismos. Si examinándonos nos hallamos culpables, debemos acudir al trono de la gracia, reconocer delante de Dios nuestro pecado y resolverlo prontamente. Pero en caso de que nuestra conciencia, sujeta a la palabra de Dios, no nos acuse, vamos a tener la inconmovible paz de una limpia conciencia. A pesar de todo el dolor que genera que se nos ponga en duda, que se nos acuse falsamente, que se nos difame, nosotros tendremos paz. De allí la importancia, amados hermanos, del llamado de las Sagradas Escrituras a vivir una vida en santidad, una conciencia purificada que continuamente esté evaluando nuestras intenciones, nuestras motivaciones y nuestros actos. Porque aun cuando nos señale la mancha de nuestro pecado, abogado tenemos y acudiremos al trono de la gracia, y por la luz de su palabra y el poder del Espíritu Santo, entonces mortificaremos ese pecado y creceremos en santidad. Pero cuando la conciencia no nos acuse, así se levante una tormenta de difamación en contra de nosotros, nosotros estaremos en medio de una condición de tranquilidad, de paz, amados hermanos, que es inapreciable. Ese sólido fundamento cuando lo que se está poniendo en dudas es nuestra integridad como cristianos. Al mundo no le importa, pero para nosotros la moral, la integridad y la santidad es algo que nosotros de ninguna manera vamos a dar. De ninguna manera vamos a permitir negociar. Se puede señalar todo de nosotros. Podemos padecer a causa de las injusticias de los demás, amados hermanos, pero cuando se señala en nosotros una condición de inmoralidad, el verdadero cristiano solamente puede hallar la paz y hará una defensa delante de Dios ante sus detractores desde una limpia conciencia. Ahora, el testimonio de su conciencia, de la evaluación que Pablo hacía de sí mismo, no se basaba en una consideración inflada de sí mismo o de simplemente sacarse en limpio, excusándose como comúnmente hacemos nosotros en nuestras torpezas. No era sobre la base de lo que imaginaba sobre sí mismo. Es algo real. Es tan real que los mismos corintios tenían que dar fe
su conducta, su comportamiento, el testimonio que ellos tenían de casi 2 años que Pablo había vivido con ellos era irreprensible. Tan irreprensible era que el apóstol Pablo se los señala. Que Dios nos ayude a un día alcanzar esas estaturas, esas alturas que la obra del Espíritu Santo hace en el creyente. Sería maravilloso, y no por glorias propias, sino para la gloria del Señor, que un día pudiésemos ver a nuestros hermanos y mirarlo a los ojos y decirte: ¿cuál ha sido mi conducta contigo? ¿Cuál ha sido mi proceder diario con ustedes? Tristemente, la crisis de moralidad que hay aún en medio de la iglesia hace que nosotros perdamos la oportunidad, y no por méritos propios, de dar la enseñanza de la bendita palabra del Señor sobre un fundamento de un testimonio real de vida donde Él ha obrado. Por eso el apóstol Pablo habla entonces de no una imaginación inflada de sí mismo. Su conciencia y su evaluación no es lo que él piensa ser, sino lo que sus actos muestran que él es. Por eso les dice que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Y la descripción que hace de su conducta es sencillez y sinceridad de Dios. Ahora, otros prefieren santidad y sinceridad de Dios, como aparece en los manuscritos griegos. Y cuando él dice que se ha comportado en santidad, claramente no necesita mayor explicación. La norma de conducta que evalúa lo que es bueno y lo que es malo es la bendita ley de Dios. Pablo entonces se ha comportado en medio de ellos con santidad, apreciando lo que es bueno, midiendo su conducta, sus palabras, sus expresiones, algo de lo que muchos, después de que nuestras torpezas y tal vez como nuestra chabacanería nosotros soltamos libremente, no tenemos restricción, y después estamos sacudiendo nuestra cabeza porque no tiene sentido. ¿Cuánto debiéramos nosotros apreciar, no de manera postiza, sino la vigilancia sobre nuestras formas, nuestras expresiones, nuestro andar, nuestra conducta para glorificar a Dios? Así que él se ha comportado delante de ellos con santidad, pero también dice que con sinceridad de Dios. Ahora, la palabra que nosotros aquí traducimos como sinceridad es tremenda. La palabra sinceridad es una palabra griega compuesta, y está compuesta de esta: luz del sol y juzgar. Así que cuando él dice que se ha comportado con sinceridad delante de ellos, describe algo que se pone a la luz del sol para ser examinados. Es como cuando nosotros queremos ver algo en detalle y lo sacamos a la luz para poder verlo. ¿Realmente nosotros vivimos vidas que están preparadas para que nos saquen a la luz del sol y ver quiénes somos? Hermanos, no se trata simplemente de que nuestra conciencia no nos acuse, sino que a la luz de los hechos reales, a la luz de nuestro vivir, al examen de nuestro proceder, nosotros podamos tener paz. Porque cualquiera pudiera decir: es que mi conciencia no me acusa. Pero no le acusa porque su juzgar es defectuoso sobre ti mismo. Porque juzga no sobre la realidad de lo que muestran tus actos, sino que juzga con respecto a una imagen que tú tienes de ti mismo, pero que no es real. Así que es que nuestra conciencia no nos acuse, pero que no nos acuse porque a la luz de la palabra del Señor, al examen de nuestro proceder, nosotros podemos tener paz
Ahora, amados hermanos, por supuesto que nosotros siempre nos vamos a hallar faltantes, pero debemos pedirle a Dios que nos permita examinarnos con humildad, con sinceridad a la luz de su palabra. Humildad para aceptar nuestras faltas, pero también humildad en el caso de encontrar que nuestro proceder ha sido correcto y que honra a Dios, para reconocer entonces la obra de Dios en nosotros. Y esto es precisamente lo que hace Pablo, con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Y hermanos, esto a nosotros nos habla, como ya lo mencioné, nos ministra para que nosotros no caigamos en el engaño de la falsa humildad. Todas estas actitudes falsas, postizas, hipócritas, de tratar entonces de ocultar aún lo que Dios ha hecho en nuestra vida con una falsa humildad, finalmente lo que está alimentando son nuestros egos. La senda segura para que el creyente, frente a una examinación de sí mismo, cuando encuentra logros, cuando encuentra crecimiento, cuando encuentra buen desempeño, cualquiera que sea el resultado de una evaluación propia que salga aprobada, buena, es traer a memoria cuál es la raíz de ese fruto, de dónde surge, y así poder dar gloria al que realmente lo merece. No es ocultarlo con una falsa humildad. Ocultarlo con una falsa humildad, ocultarlo con una careta de no es así, es finalmente, en últimas, robarle la gloria de Dios y muy en el fondo creer que sí somos nosotros y que por eso es malo y debiéramos ocultarlo. No, hermanos, el camino correcto del creyente, que en su conciencia y a la luz del sol es evaluado y ve logros que esperemos que todos veamos cada vez más, porque ese es el camino de santidad, nosotros podamos recordar cuál es la raíz, cuál es la fuente, cuál es el origen de tú que eras un indisciplinado, ahora seas un hombre, una mujer constante. De tú que eras un mal hablado, ahora entonces piense las expresiones de tus labios. De tú cuyos ojos se posaban donde no debían, ahora los guardes en integridad para honrar al Señor. De cada uno de nosotros, en los avances que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros, al poder evaluarlo, demos la gloria a Dios. No es la falsa humildad que nos pide la Escritura, es reconocer quién tiene la gloria en nuestros avances, nuestro Señor Jesucristo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y si la ves, y si ves un adelanto, ¿cuál es el camino seguro para ti, amado creyente, hermano? Reconocerla e inmediatamente darle la gloria y la honra al que es la fuente, la raíz de donde procede esa virtud, ese avance, ese desempeño de tu vida, de tu carácter, de tu proceder, Cristo Jesús. La falsa humildad le roba la gloria a Dios, porque es una declaración tácita de que en el fondo pienso que esto brota de mí y entonces lo correcto es negarla. Es la gracia de Dios, como bien lo afirma Pablo, la fuente de nuestras virtudes, avance, crecimiento, santidad o desempeño. A Dios sea la gloria. Y es por esto que cuando nosotros leemos el apóstol Pablo cuando dice, miren, en tribulaciones una cantidad, en naufragios no, ni te imaginas, latigazos los que quieras, perseguido, de todo lo he dejado. Uno dice, oh, Pablo, ese no es el propósito de Pablo. A esto se ha visto obligado Pablo contra sus detractores
para mostrar el obrar de Dios en su vida y mostrar la integridad que brota de un corazón redimido y del ejercicio de una conciencia limpia. Los detalles específicos sobre su conducta en medio de los corintios, los rasgos de su carácter santificado, los vamos a mencionar más adelante cuando avancemos en la carta, cuando el mismo apóstol Pablo lo referencie como un recordatorio que los corintios conocían de que ellos mismos son testigos de su proceder, pero siempre vamos a ver en su palabra que él referencia quién merece toda la gloria, cuál es la fuente de todo lo que el Señor le ha permitido avanzar en su ministerio. Hermanos, tener una limpia conciencia que es respaldada por nuestro buen proceder es una enorme bendición. Es una condición de vida que todos deberíamos atesorar y cuidar. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro, dice el libro sapiencial de Proverbios, capítulo 22, versículo 1. No me importa lo que digan de mí. Eso es una verdad a medias o una total mentira. Por supuesto que es importante la consideración que los demás tienen de mí porque yo soy un cristiano. El que empieza a predicarse a sí mismo, no me importa lo que piensen de mí, entonces a la hora de ser evaluado por su propia conciencia, no va a ser la norma más alta de la palabra del Señor la que se juzgue. Va a ser irrelevante entonces. Ahora, por supuesto que nosotros no buscamos aprobación en los demás para nuestros egos. Hermanos, pero qué tanta falta le hace al cristianismo del día de hoy hombres que puedan ser presentados como ejemplo. Tenemos que remitirnos a los puritanos, tenemos que remitirnos a los autores de siglos anteriores. Y en esta generación, ¿cuándo se va a levantar hombres y mujeres íntegros que aguante la evaluación de la luz del sol en sinceridad de sus propias vidas? No será un arrogante. Mostrará entonces la gloria de Dios y se cumplirá lo que en la misma escritura dice: seremos una tierra deseable. Pero la iglesia cristiana deja mucho de qué desear. Y por supuesto que nosotros predicamos salvación, pero un mensaje que no está respaldado por un testimonio de vida, de transformación, se pierde. Pablo entonces tiene el precioso tesoro que le ha concedido de Dios de presentar defensa de su integridad desde la inconmovible paz que da tener una limpia conciencia. Ahora quiero hacer un paréntesis al respecto. Por supuesto que es el perdón que los creyentes hemos recibido en Cristo Jesús el fundamento de nuestra paz. Porque aún en nuestras mejores intenciones, aún en nuestras mejores motivaciones, todas ellas hay imperfección. Jamás saldremos plenamente aprobados frente a la perfecta santidad de nuestro Dios. Es la aprobación que mediante la fe en Cristo recibimos del Padre, el sabernos reconciliados con Él, pagada la deuda de nuestro pecado, atribuida las justicias de Cristo a nosotros, lo que nos provee de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso lo tenemos claro. Cuando hablamos de la inconmovible paz de una limpia conciencia, líbrenos Dios de pensar que la paz está fundamentada en nosotros mismos. El escritor inspirado de Hebreo nos dice que es la sangre de Cristo, su sacrificio, que limpia nuestras conciencias de obras muertas. O sea, de todo el peso de la culpa para condenación por nuestro pecado. Por eso nuestras conciencias no nos acusan para condenación eterna. Sabemos que en Cristo Jesús hemos sido perdonados.
Y dice también el escritor de Hebreo que ahora podemos entrar a la presencia de Dios, acercarnos a Él en virtud de su sacrificio. Escuchen, con nuestros corazones purificados de mala conciencia. O sea, una conciencia que sabe que no hay condenación para los que estamos unidos a Cristo Jesús. Pero esto de ninguna manera significa que nuestros actos, nuestras intenciones, nuestras motivaciones y pensamientos estén libres de ser juzgados a la luz de la palabra de Dios. Nosotros tenemos un Dios santo que sin lugar a dudas nos ha redimido tan solo por su gracia, pero que su voluntad es que nosotros vivamos en santidad. Y para esto nos ha dado a su Hijo y nos ha capacitado con su Espíritu Santo y su bendita palabra. Y son nuestras conciencias la facultad que Dios nos ha dado para que nos juzguemos a nosotros mismos por la norma más alta que ahora tenemos, la palabra del Señor. Así que el trabajo de la conciencia examinándonos y juzgándonos es un instrumento purificado por Dios para nuestra santificación. Sacarse en limpio es lo peor que puedes hacer. Es la inclinación que tiene nuestra naturaleza pecaminosa. Todos los demás tienen la responsabilidad, no soy yo. No asumimos nuestra responsabilidad. Pero si hay una conciencia en donde la norma más alta es la palabra del Señor, continuamente nos estaremos evaluando para nuestro bien. Como lo mencioné, para pedir perdón delante de Dios y resolver el asunto, o para evaluarse pueda ver uno el obrar de Dios en mejoría y resguardarnos entonces del orgullo, dándole la gloria a Dios. Algunos de nosotros tenemos la enorme bendición, y esto puede ser contradictorio, y no es que no aplique para todos los demás, pero de pronto somos más conscientes de esto, de que el Señor, cuando tocó nuestras vidas, estábamos en lo peor de la basofia del mundo. Y no estamos esgrimiendo toda la inmundicia en la que estábamos. Eso no tiene sentido ya. Pero cuando nosotros recordamos de dónde nos sacó el Señor, cuando Dios nos usa como nos quiere usar, nosotros entendemos plenamente que la única gloria y la honra de ese ser que andaba en esas condiciones deplorables es de un poderoso Dios que le plació usar lo más vil, lo más menospreciado, para que no quepa duda que el único que merece la gloria y la honra es nuestro amado Dios. La conciencia, hermanos, puede ser entonces un fiscal inquisidor que te roba la paz. Pero quiera Dios que pueda ser para nosotros también un abogado docto que nos defiende a la luz de la obra de Dios en nosotros y que nos permite estar en la inconmovible paz de una limpia conciencia. El segundo aspecto que Pablo menciona en esta breve introducción a su defensa nos permite avisorar otra acusación muy grave que se le estaba haciendo y que él más adelante va a profundizar en su defensa. Versículo 13 dice: porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Pablo, como lo vamos a ver, estaba siendo acusado de manipulación, ocultando las verdaderas intenciones que él tenía en sus cartas. En otras palabras, se le acusaba de que él se mostraba de una manera en lo que escribía y que era de otra manera en la realidad. Pero Pablo, haciendo un juego de palabras que nosotros no podemos notar en nuestro idioma, dice que tanto lo que leyeron como lo que conocieron personalmente de él está en plena armonía.
tanto lo que leyeron cuando Él les escribió, como lo que conocieron cuando estuvo con ellos, está en perfecta armonía. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis. Pablo escribió lo que quería decir y quería decir lo que escribió. Y todo esto respaldado por lo que ellos mismos conocían de él. Eso se llama integridad. Ser de una sola pieza. ¿Sucede así en nuestras vidas? Gloria a Dios por una iglesia bíblica. Gloria a Dios por una enseñanza con profundidad teológica. Hermanos, pero cuando nosotros damos la palabra del Señor y nuestra vida muestra otra cosa, utilizando una expresión bíblica, eso es como el zarcillo en el hocico del cerdo. Cuando describe a la mujer necia. ¿Cuántos de nosotros hemos sido bendecidos por la profundidad de la palabra del Señor? Pero muchas veces nos detenemos porque nuestras conciencias muestran de que nuestra vida es incompatible con lo que sabemos. Una conciencia que cumple su función bajo la dirección del Espíritu Santo y con la norma de la palabra del Señor nos permitirá crecer en integridad. Yo digo una cosa y abro la puerta de mi casa y la gente podrá ver que en mí es verdad. Cuenta una historia que un arquitecto se acercó a uno de los filósofos griegos y le dijo: yo tengo una casa diseñada de tal manera que desde cualquier lado de donde se mire nunca podrán ver lo que hay adentro. Y precisamente estaba dando una disertación ética a sus estudiantes y lo que le dijo el arquitecto es: te pago el doble si me diseñas una casa donde todos puedan ver todo el tiempo lo que en ella hay. Sincera, juzgada a la luz del sol. Que Dios nos ayude para vivir esas vidas que glorifiquen al Señor. Con respecto a lo que el apóstol Pablo aquí menciona brevemente y que tocaremos en detalle, más adelante dirá: acompáñame, y allí vamos cerrando 2 Corintios 10, 10 y 11. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tengan en cuenta tal persona, que así como somos en palabras por cartas estando ausentes, lo seremos también en hechos estando presentes. Hermanos, una congruencia, en este caso en Pablo, entre lo que escribía y lo que ellos habían visto de él. Era íntegro, no había nada que dudar, eran falsas acusaciones. Él estaba parado firmemente en la paz que da, en la inconmensurable paz que da una limpia conciencia. Que nos ayude el Señor para que lo que queremos profesar esté respaldado por lo que nosotros también vivimos. Y Pablo termina diciendo: y espero que hasta el fin la entenderéis. El deseo del apóstol Pablo es que los corintios tuvieran una comprensión más profunda, no solo de lo que él escribía, la palabra de Dios, sino también de lo que les motivaba. Y termina esta porción hablando de que también quisiera que entendiera que Pablo es la gloria de ellos y que ellos son su propia gloria. Porque Dios tanto es el que ha capacitado a Pablo como también el que ha obrado en los corintios. Si hay algo que exaltar, nuestras mentes están protegidas, la gloria es de Dios. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra.